Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y cómo podría hacerse inútil, nula, vana la cruz? Y no hablábamos de aquellos que se oponen directamente a ella, los enemigos del Evangelio, los enemigos del cristianismo, de Cristo mismo, sino que nuestra actitud, porque esta carta y estas palabras están dirigidas a la iglesia en Corinto, a creyentes o llamados creyentes, que nuestra actitud o comportamiento puede hacer nula lo que es fundamental e importante para los creyentes. El mensaje central del cristianismo es Cristo, y en Cristo es la cruz, Cristo y el crucificado. Así que decíamos que es crucial que veamos toda nuestra vida cristiana, desde nuestra salvación, vida en este mundo y la glorificación que ha de venir, centrada en el mensaje de la cruz o acerca de la cruz. Hoy yo quiero que nos preguntemos el por qué. En estos versículos o en el versículo 18 en particular, ¿por qué es importante la cruz? ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo en relación a todo lo que la Escritura nos revela, por supuesto, acerca de Cristo, la cruz y el mensaje de ella? Así que nos hacemos esta pregunta, buscamos su respuesta y qué es lo que nos está diciendo Pablo en ella. Lo primero que descubrimos acerca de la cruz y por qué es importante la cruz es que la cruz nos habla. Dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. La palabra en sí misma. No es tanto de que vosotros estéis en silencio y de pronto escuchéis la cruz de la pared que tenéis colgada o de aquel dibujo que os dice palabras. Entonces tened cuidado porque a lo mejor es que tenéis algún problema de visión o de sueños, o etcétera. No, la cruz no habla como tal. Lo que sí nos está diciendo Pablo es que la cruz en sí misma tiene un mensaje. Es algo que nos está transmitiendo. La cruz no es solamente un símbolo, o un símbolo que es identificativo. Es decir, nos colgamos la cruz para decir que somos cristianos, de la misma manera que algunos llevan el pez pegado en sus coches, o cualquier otro señal o símbolo que podamos ver para identificarnos como cristianos. No es únicamente que la cruz sea el símbolo, como puede tener el Islam o cualquier otra religión, sus dibujos o sus señales, sino que es algo más. No es un amuleto, como hemos dicho otras veces, es decir, que si llevas una cruz muy grande en tu pecho colgada o en tus orejas y tienes que tener un accidente, tendrás el accidente por igual. Y por mucho que frotes o toques como si fuera una magia de Aladín, la cruz no te va a proteger de ningún problema. Eso es pura superstición. La cruz no es ningún tipo de amuleto protector como cualquier otra persona que hoy tienen en superstición.
Por tanto, no es el mensaje nada simbólico ni nada supersticioso. Pero la cruz, dice Pablo, tiene una palabra, tiene un mensaje, nos habla. ¿Y qué es lo que nos habla? Bueno, cada vez que nosotros los creyentes pensamos en la cruz, lo primero que nos está hablando es de muerte. El símbolo que se está tomando aquí es la manera en la cual en ese tiempo hombres morían de la manera más despreciada e indigna. Cuando los romanos en particular cogían a las personas criminales, sinvergüenzas o opositores al gobierno, a la autoridad o al ejército, la muerte más horrible era clavarlos en cruz y ponerlos en espectáculo delante de todos hasta que se corrompían o se lo comían las alimañas. Así que, si bien para otros casos la muerte era digna, en la lucha, en el enfrentamiento, en la defensa, la muerte de cruz era la muerte más maldita y más aborrecible. Así que cuando nosotros miramos a la cruz o vemos el símbolo de la cruz a la luz de las Escrituras en este versículo o en otro, lo primero que tenemos que ver es que está hablando de muerte. Pero de muerte horrible, no por física o por el dolor físico que pudiera producir, sino por las sensaciones que eso iba a manifestar. En lo que iba a producir de un rechazo molesto, de poder ver a alguien consumiéndose hasta morir y después de gastarse, colgado durante días, quizá hasta que sus miembros caían al suelo o eran comidos por las alimañas, en total abandono. Pero no solamente esto, sino que cuando nosotros escuchamos o vemos la muerte de cruz con referencia a nuestro Señor Jesucristo, no es alguien que ha cometido tal maldad que merezca esa muerte que se estaba señalando, sino que lo que tenemos allí es la muerte de un inocente. Es decir, se le está dando la muerte más horrible, pero que en el caso de nuestro Señor Jesús no merecía tal muerte. Es la muerte del inocente, pero la muerte del inocente como si fuera un criminal. Así que vosotros podéis ver en el Antiguo Testamento cómo ya se señalaba en el tiempo de Moisés, en la ley, lo horrible, maldito es aquel que es colgado en un madero. Y Pablo lo cita otra vez en Gálatas, maldito aquel que es colgado o clavado en un madero. Así que la maldición extraordinaria. Nos podemos fijar que lo que está hablando Primera de Corintios en toda su carta y lo que habla todo el Nuevo Testamento y la Escritura en sí es acerca de Dios que se ha hecho hombre y ha venido a estar en medio de nosotros. Y ahora lo podemos ver clavado en aquella cruz con una señal de maldición sobre él. Algo horrible para nuestras mentes y nuestra concepción de doctrina o de esperanza o de salvación o de gloria. Pero es lo que tenemos que recordar constantemente. No está allí colgado alguien que ha merecido morir, sino alguien que no ha hecho nada en absoluto. Recordar otra vez y repasar en vuestras Biblias la última semana y las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo antes de ser colgado. No ha hecho cosa alguna, dice su juez en particular, Pilatos. Él es inocente, tienen que traer testigos falsos, etc. No hay pecado alguno en él del cual se le pueda acusar y aún así está clavado en aquella horrible cruz. ¿Qué es lo que esto significa? Muerte. ¿Por qué? Porque nos va a decir más adelante la Escritura también que la paga del pecado es muerte, pero él no ha cometido pecado. ¿Qué muerte es la suya? Pero decimos entonces en segundo lugar en nuestro texto, porque la palabra de la cruz nos está hablando, como cruz es una señal de martirio, de muerte, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que cuando vosotros veáis la cruz, no es simplemente que veáis el dibujo o el bronce o la escayola de nuestro Señor Jesús
clavado en la cruz, no tenemos por qué representarlo en forma alguna, pero lo que nos está diciendo la cruz, esa muerte de un inocente como si fuera el más grande de los pecadores, nos está hablando de poder. Esto es extraordinario. Si vosotros leéis, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, y descubrís, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesús como el león de Judá. Se nos presenta como el león, dispuesto. Habéis visto algunos, y sobre todo los que sois más jóvenes, esas películas acerca de Narnia y del león. Y de pronto, cuando nosotros podemos ver el gran poder de aquel león grande e inmenso, lo que descubrimos, capítulo 5 de Apocalipsis, es un cordero. Es un cordero que ha venido para ser inmolado y sacrificado. Esto es de lo que nos está hablando la cruz. La cruz lo que nos está diciendo es que el gran poder de Dios se va a manifestar, pero no se va a manifestar en el león que es, que ruge y hace temblar la tierra con su poder y su majestad, sino que en lugar de ver el león que es, lo que podemos ver es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hace? A través de la cruz. Así que la cruz, cuando nosotros vemos a nuestro gran Salvador, pobre de él, como un hombre clavado, desnudado, maltratado y humillado como si fuera un culpable, en lugar de ver en la cruz debilidad, flaqueza, rendición, lo que encontramos es poder. La cruz no es el fracaso de algo en que Dios se ha envuelto, o no es un remiendo de alguna cosa, sino que es la manifestación del poder de Dios para nosotros. Es la mayor muestra de poder que nosotros pudiéramos imaginar con respecto a Dios mismo. Cuando vosotros busquéis algo extraordinario para creer en el Dios de las Escrituras, porque nuestra invitación constante para todos vosotros es que creáis en el Dios de las Escrituras, el Dios de la historia, el Dios del universo, el Dios de la creación, no lo vamos a buscar en estas cosas que vienen en primera imagen, en el poder, en el furor, en la actividad de creación desde la nada, sino que vamos a mirar el poder de Dios en una cruz. Es lo que nos está diciendo. Pero para los que se salvan, la cruz, que es poder de Dios. ¿Cómo es posible que Dios manifieste su poder, su inmenso poder, su poder divino en aquel hombre maltratado y clavado en una cruz? ¿Dónde podemos ver este poder? Podríamos ver el poder en un gesto de creación, de transformación de vidas, en una especie de truenos y relámpagos a nuestro alrededor, pero Dios ha querido manifestar su inmenso poder en ese lugar y en ese momento. ¿Por qué? Bueno, escuchemos bien lo que la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos está trayendo y nos está hablando. La cruz es importante, es esencial porque es el poder de Dios con respecto al pecado. Tenéis que pensar en esto seriamente con respecto a vosotros mismos. No solamente el pecado general disperso en toda la creación, sino en tus propios pecados. El pecado no es algo que tú has hecho por puro accidente y que puedes remediar de cualquier otra forma. Hoy en día se está hablando del pecado como si fuera un pequeño roce que con una poca de crema o una tirita lo puedes solucionar. Pero la Escritura nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Es decir, que en el momento en que tú has mentido, has codiciado en tu corazón, has sido inmoral de hecho o de pensamiento, es como si lo hubieras escupido
a la obra, a la santidad y a la gloria de Dios, y por tanto hace de esto algo horrible ante los ojos de Dios. Ese pecado tuyo aislado y esa vida de pecado que tú has llevado es algo muy serio, que no se puede arreglar con una tirita espiritual que tú pongas en tu vida, que no es una mera buena intención que tú te esfuerces a abarcar. Es un asunto tan serio que puede implicar tu perdición eterna. Así que no puedes llegar y decir, bueno, he pecado, pero Dios es tan bueno que no lo va a tener en cuenta. No es cierto. Las Escrituras, desde principio a fin, nos están señalando, y no hay ninguna duda, puedes cerrar los ojos si quieres, pero la realidad es clara. Para Dios el pecado es tan horrible que es capaz de arrasar con toda la humanidad, exceptuando una pequeña familia en un barco, que puede hacer que caiga fuego y azufre del cielo para castigar la maldad de los hombres. Que una y otra vez el Señor ha exigido santidad y aquellos que no lo cumplen no son capaces de cruzar el desierto, como en el tiempo de Israel. El pecado, tu pecado, es una cosa muy seria. Esto es de lo que está hablando la cruz. No es que tú digas, bueno, yo me voy a confesar mis pecados, o voy a ayudar a unas ancianitas a cruzar la calle, o voy a dar unas cuantas limosnas en lo que me cruce en el camino, voy a tener unos gestos bondadosos en esta época de Navidad y todo arreglado, y Dios contento. No es cierto. Y no hay cosa alguna que tú puedas hacer en tus esfuerzos y intereses para poder aplacar la ira de Dios, porque el pecado daña la misma santidad de Dios. No se puede tratar a la ligera, con intenciones o buenos comportamientos. Una y otra vez tienes que escuchar lo que te está diciendo la cruz, lo que te está diciendo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado es muerte. Y tienes dos alternativas, te lo están mostrando las Escrituras. O tú intentas pagar tus pecados, cosa que te va a llevar hasta la muerte y muerte eterna, o alguien tiene que pagar por esos pecados con muerte. Esto es lo que nos está hablando la cruz. Entonces, en segundo lugar, el poder de Dios del cual nos está hablando la cruz es el del rescate, es el de la liberación. Es decir, que cada vez que tú estás pensando y meditando, como en esta mañana, en lo que la cruz está señalando, te ha dicho en primer lugar, eres culpable. Si hay pecado, tu pecado merece ser castigado con la muerte. Esto es una cosa seria. No hay cosa que tú puedas hacer. Pero a la misma vez nos está diciendo si hay esperanza, porque lo que nos dice la cruz es que hay rescate de su parte o de parte de nuestro Dios. La Escritura nos dice que Dios ha provisto un remedio y que ese remedio no pasa por ángeles ni por mensajes esperanzadores de los profetas que se quede allí. El gran gesto extraordinario de Dios es lo que tú no eres capaz de hacer, lo que tú no puedes proveer para librarte de tu pecado y de tu culpa y por tanto de tu destino, yo lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer para darte a ti más fuerza, más vitalidad, más inteligencia o capacidades de algún tipo. No, lo que yo voy a hacer es que tu salvación estará fuera de ti. Lo que tú no puedes hacer, otro lo va a hacer. Lo que tú no puedes pagar, otro lo va a pagar. Pero claro, como lo que tú no puedes pagar con tu propia vida, lo tendrá que pagar otro, lo tendrá que pagar con su vida. ¿Y quién hay en este mundo que pueda pagar los pecados del pueblo de Dios? ¿Quién puede librarnos de nuestras consecuencias de desobediencia y de terquedad o dureza de corazón? Solamente aquel,
como hemos visto, aquel que une cielo y tierra, que es su Hijo Jesucristo. Por tanto, nos dice la Escritura que el gran poder de Dios que se manifiesta en la cruz y que nosotros escuchamos es este, que el Padre ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y no es simplemente para que nosotros lo tomemos y lo metamos en nuestra mente o lo metamos en nuestros bolsillos como protector, sino que nos dice que lo ha dado para que venga a morir la muerte más horrible que pudiéramos imaginar en aquella época. Nuestro Señor Jesucristo es el rescate en sí mismo para nuestra liberación. Nos habla de propiciación. Esto es lo que es la cruz, la propiciación, el sacrificio. No te va a dejar perdido, sino que va a venir a buscarte y a rescatarte. Este es el poder de la cruz. Claro, no todos los ojos pueden ver esto, pero esto es lo que nos está anunciando la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No vengáis a la cruz diciendo qué pena que este hombre ha tenido que morir con lo bueno que es, sino cuán glorioso es nuestro Dios, que ha hecho incluso que su único Hijo muera en la cruz por mis horribles pecados. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a la cruz, hemos dicho que habla. Hemos podido ver que su mensaje, en primer lugar, es el poder de Dios, que este poder de Dios se manifiesta, por una parte, en decir que el pecado es grave y es serio, conlleva muerte, pero que el que está clavado en la cruz es el rescate por tus pecados. Del que nos está hablando es de Cristo. Así que nosotros, cuando vemos la cruz, lo que estamos viendo es a nuestro Señor Jesucristo. Jesús que sufrió la cruz, no quiero saber otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Lo que está llevando sobre ese instante es la totalidad de la ira de Dios, que en lugar de haberse volcado sobre ti y sobre mí, sobre nosotros, se ha volcado sobre su Hijo. El Señor Jesucristo lo dice en más de una ocasión y lo podéis ver en los Evangelios. El Señor Jesucristo vino particularmente, especialmente en primer lugar, a dar su vida por los suyos. Es decir, el Padre me ha entregado a algunos de los cuales yo voy a rescatar. ¿Cómo? Siendo clavado en una cruz. Yo he venido aquí para ser levantado en alto. No ha venido para hablar, que lo hizo. No vino aquí para hacer milagros, que los hizo. Nuestro Señor Jesucristo vino en rescate por su pueblo, para morir en una cruz por nosotros. Lo que nos está diciendo la cruz no es que a Jesús se le pilló y se le mató. El Señor Jesucristo en ningún momento es víctima. Es como si las circunstancias hubieran sido tan adversas que Él tenía un plan y fue frustrado en algún momento. No, nuestro Señor Jesucristo nos dice, y esto es el señal de la cruz, vino como sustituto. O sea, la cruz para nuestro Señor Jesús no fue inventada por los romanos. El ser colgado en el lugar de otros no fue algo que hicieron o forzaron los hombres, sino que nos dice la Escritura que desde el principio estaba planeado que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, viniera a este mundo para dar su vida por los suyos. Por tanto, no es algo que ha ocurrido por accidente, sino algo que ya estaba planeado desde el principio. La cruz no es un accidente, sino que es el plan de Dios para tu salvación. No fue una víctima de las circunstancias, sino el plan estratégico de salvación para hombres y mujeres como tú y como yo. Fijaros bien entonces lo que nos está diciendo. Lo que nos señala la cruz con respecto a nuestro Señor Jesucristo es que en el Señor Jesús todo es importante. Es importante, por supuesto, su humanidad y es importante su divinidad.
Y son importantes sus palabras. El sermón del monte es extraordinario. Y es importante las instrucciones que da, los milagros que hace, el poder inmenso que manifiesta en algunos momentos. Cuando lo vemos caminar sobre el mar, o cuando lo vemos dar vida a los muertos, o dar vista a los ciegos, podemos ver grandes cosas en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que podáis dedicar a investigar acerca de nuestro Señor Jesús, y eso es lo que estamos haciendo los domingos por la tarde acerca de nuestro Señor Jesús, es importante, pero siempre te vas a quedar a medias si no llegas a la cruz. Todo es importante, por supuesto, pero lo que es central es Cristo dando su vida en rescate por muchos. La cruz, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, es tan central, es el núcleo, que si ella no está, el Evangelio pierde todo su poder. Mira, en nuestra vida puede haber falta de algunas verdades. Podemos estar hablando acerca de ética y de comportamientos. Podemos estar hablando de mensajes proféticos que tengan que ocurrir. Podemos hacer análisis profundos de las Escrituras. Todo eso es glorioso y es gozoso. Y pasaremos toda la eternidad, si fuera así, investigando de la riqueza y la grandeza de nuestro Señor Jesús y de su obra y de lo que implica. Pero tenemos que llegar siempre a la cruz. Si falta la cruz, no habrá mensaje. Fijaros bien, vosotros podéis llegar a la gente que está a vuestro alrededor y decirles: nuestro Señor Jesucristo ha traído el concepto adecuado acerca de la dignidad del ser humano y del lugar de la familia. O sea que la Biblia nos habla acerca de la familia, de la dignidad, de la vida, de si aborto sí o aborto no. La Escritura tiene principios claros de todas estas cosas. Y podemos llegar y decir: Cristo es extraordinario. Pero si la gente no descubre que Cristo ha venido a morir en una cruz, no podrán ser salvos. Podemos encontrar gente hoy en día que nos habla acerca del Cristo que ha nacido, del Cristo que ha vivido y del Cristo que ha muerto. Pero si no enseñamos a la gente que el Señor Jesucristo vino, vivió, cumplió la ley y murió en una cruz y resucitó después por causa de nuestros pecados para que nosotros tengamos vida, si no hay cruz, no podrán ser salvos. La buena nueva de salvación no es que Cristo ha venido a ser ejemplo, no es a que nosotros lo imitemos, no es que emprendamos o comprendamos sus enseñanzas, no es que nos pongamos a su lado a ver si algo se nos contagia. No, lo que tenemos que ir siempre es: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, como nos dijo Pablo. No importa, por tanto, fijaros bien lo que voy a decir ahora, no importa donde tú comiences acerca del Señor Jesucristo en una conversación que tengas con alguien. No importa dónde comiences, sino en el nacimiento y lo que significa la Navidad o Natividad, o si los milagros poderosos que el Señor Jesús hizo en sus 3 años de ministerio, o de la relación que tenía con María, todo eso es importante. No importa dónde comiences, pero es necesario que acabes en la cruz. Si no acabas en la cruz, no llevarás el mensaje completo acerca de la salvación. No importa qué camino lleves a lo largo de tu vida, si profundizas en ciertas doctrinas de una manera u otra, porque la Escritura está llena de revelaciones, está llena de mensajes, de cosas extraordinarias. Necesitamos decirle, por ejemplo, al mundo que hay consuelo, que hay esperanza, que hay confort, que Dios es el Padre para los huérfanos y que es esposo para los que están solos, etcétera, etcétera. Hay mensajes maravillosos, pero en algún momento, de alguna forma, tienes que pasar por el medio de la cruz.
Si a lo largo de tu camino, de tu desarrollo de la Escritura y de la persona del Señor Jesucristo, no terminas o no pasas por lo que la cruz significa y simboliza, no habrás llevado el mensaje completo. Tenemos que llegar y decir constantemente que nuestro Señor Jesucristo no fue dado por una manera general, sino que fue dado para morir en una cruz por tus pecados, para que tú seas libre y tengas vida eterna. Así que cuando escuchas la voz, la palabra de la cruz, porque la cruz te habla, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, te está diciendo, he aquí el mayor y más extraordinario de los poderes de parte de Dios. He aquí donde Él se manifiesta en su gran grandeza. Porque nos está hablando de que nuestro pecado es muy serio y que puede implicar nuestra condenación eterna. Pero nos está diciendo, por otra parte, que Dios ha provisto del remedio y que ese remedio es un hombre o un Dios hecho hombre que pasa por la cruz para ser colgado en ella en nuestro lugar. Que allí se encuentra nuestro rescate, que no es Cristo de una manera general, sino Cristo y Él crucificado. Pero hay más cosas que nos dice la cruz. Si leemos otra vez nuestro versículo 8, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En otras versiones la palabra locura es necedad. Los religiosos hoy, y yo recuerdo cuando empecé a investigar, todavía no era creyente y miraba de diferentes religiones, todo el mundo habla acerca de Cristo. Y se acerca a Él de alguna manera, lo quieren tener en sus filas de religión. Todos los religiosos tienen que tener alguna visión especial acerca de Jesús. Nos dice más adelante que unos buscan sabiduría y otros buscan señales. Los judíos eran dados a las señales, a los milagros, los portentos, y los griegos, gentiles, a sabiduría, conocimiento, nuevas enseñanzas, etc. Cuando se presentaba esto, la cruz era una ofensa. Si hablamos acerca de Jesús, de los milagros, la gente está de acuerdo. ¿Cuántas veces vais a descubrir vosotros mismos que hay gente que no cree en el Cristo de la cruz, pero se acuerdan de Cristo cuando le duele la barriga? ¿Cuánta gente se dedica a estudiar la Biblia sin llegar a la comprensión de lo que significa la muerte del Señor Jesucristo? Hay gente que profundiza durante años en el estudio e investigación de la palabra de Dios y no llegan a descubrir lo que esto significa, porque la cruz es una ofensa. Pueden aceptar las religiones acerca de Cristo y de un milagrero más o de un maestro más dentro de todas las religiones. ¿Cuántas cosas se han escrito acerca de los principios de las bienaventuranzas o del sermón del monte? Pero no han querido llegar acerca de la cruz. Para el mundo pagano, para los incrédulos que nos rodean, Cristo puede ser un buen amigo. En cualquier momento podéis encontrar, incluso en el periódico de ayer, creo que era, se hablaba acerca del Cristo real, que no se puede negar que hubo alguien en el principio que se llamaba Jesús y que vino, etcétera, etcétera. Y intentan quitar todo lo que es el poder, todo lo que es divino acerca del Señor Jesucristo y, por supuesto, no pueden aceptar el Cristo de la cruz. Que Cristo es un buen amigo, es un buen personaje, es una obra de la historia que se puede investigar, etcétera. Pero cuando se señala que es necesario que Cristo fuera clavado y muerto en la cruz para humillar y salvar a los pecadores, afecta el orgullo del ser humano y por tanto se rechaza. Filosofías, razonamientos, eso sí, pero el Cristo de la cruz es incómodo. Ahora, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo tenéis que escribir en los murales de vuestras casas y en la pared de vuestro propio corazón. Nuestro Señor Jesucristo es histórico, pero también nuestro Señor Jesucristo es teológico.
Es decir, no podéis aceptar únicamente al Cristo de la historia, tenéis que aceptar el Cristo de la teología. No podéis decir, sí, Cristo vino al mundo. No es suficiente. Es necesario decir que Cristo vino al mundo por unas razones concretas y que las Escrituras, la cruz, nos manifiestan las razones concretas por las cuales el Señor Jesucristo vino al mundo. No va a salvar a nadie que acepte en el Cristo histórico. No va a aceptar a nadie que vosotros podáis decir en esta mañana, Jesús es real, Jesús vino al mundo. Si no llegas a la cruz, no podrás ser salvo. Porque el Señor Jesucristo vino con la razón específica de ser clavado en la cruz por aquellos que pusieran su confianza en Él. Por tanto, para los religiosos, como para la generación que nos rodea, la cruz es una molestia, es una locura, es una necedad. Pero también para los que son llamados a sí mismos pseudocristianos. Aquellos que se presentan como profetas y son falsos profetas. Maestros de hoy en día que los vais a encontrar y tenéis que estar muy alerta de ellos. Que tienen mucha palabrería cristiana, pero tienen poco mensaje acerca de la cruz. Si algo nos está diciendo la Escritura es que tenemos que pasar y tenemos que llegar a la cruz. Si alguien que se llame cristiano, sea de donde sea y venga donde venga, os puede hablar de milagros, de cambio de vida fructíferas y de grandes bendiciones, pero si no pasan porque tú tienes que humillar tu orgullo y decir que no has podido hacer nada y que todo en absoluto lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo, no podrás ser salvo. Y ellos se convertirán en falsos maestros. Todo aquel que intenta disminuir el poder de la cruz está quitándole el poder de salvación. Pero nos dice más nuestro versículo. Fijaros bien que esta locura o necedad de la cruz es para aquellos que se pierden. Si algo nos está diciendo la cruz, es que hay perdición. El Evangelio es este, fijaros bien. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar los que se habían perdido. Pero si alguno no lo tiene a Él como su Salvador, entonces estará perdido. Nos gusta mucho citar Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero leer una y otra vez el versículo 18, y aquellos que no han creído en Él ya han sido condenados. Por tanto, si algo te está diciendo la cruz es, esta es la puerta, esta es la escala, esta es la salvación. Tienes que pasar por la cruz, nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz por tu pecado. Si no pasas por aquí, no hay otra salida, no hay otra esperanza, no hay otra salvación. Estás perdido. Podrás tener riqueza de conocimiento, tendrás una profundidad de experiencias a lo largo de tu vida, tendrás una gran sabiduría de las cosas a tu alrededor. Pero si no tienes al Cristo crucificado, quedarás vacío y por tanto perdido y por tanto condenado. No hay ninguna cosa parecida a una salvación universal. No penséis, por mucho que hay por ahí gente que lo pueda decir, que un día Dios tendrá misericordia y salvará a todos. No. La Escritura nos dice que hay un solo camino, que hay una sola esperanza, que hay una sola salvación, y esa es Cristo muriendo por pecadores. Si no tenéis esto, no tendréis nada más. Y lo único que se espera es una horrible expectación de muerte y de condenación. Es una cosa seria. Así que cuando tú escuchas la voz de la cruz, cuando entiendes el mensaje del Señor Jesucristo, lo que te está diciendo es, esto es lo que tienes que aceptar y no hay otra cosa. O aceptas este remedio o no te queda remedio alguno.
O lo tienes ahora como tu Señor y Salvador personal, o estás perdido y condenado para siempre. Así que, si te molesta la cruz, si crees que su mensaje es de necedad, si lo ves demasiado sangriento o violento, si te gustaría tener otro camino de salvación, si crees que es algo que tú puedes aportar o que alguien pueda aportar diferente al Señor Jesucristo, te estás engañando. Tienes que llegar a la cruz, tienes que abrazarte a la cruz, tienes que hacer la cruz tuya, tienes que entender la obra del Señor Jesucristo en tu propio corazón, porque si no, estás perdido, y perdido eternamente. Así que terminamos de esta manera, con esta, permitirme, exhortación que quiero hacer en este versículo 18 y lo que está implicando la cruz. La cruz, de alguna forma, te está hablando en esta mañana. Y yo lo que quiero es que escuches su voz, que escuches el mensaje de la cruz. No sé si la oyes en tu propio corazón, como creyente o como no creyente. Si crees que la cruz es un ruido ensordecedor y molesto, si te incomoda hablar acerca de la cruz, entonces es que necesitas un cambio en tu corazón. Yo no puedo hacer nada. Si cuando yo te estoy trayendo el mensaje de esperanza de parte de Dios, la manifestación de su poder para salvar a pecadores como tú, y tú crees que necesitas escuchar otras cosas, o entretenerte en otras sabidurías del mundo o de la Escritura, y te estás apartando de esto, si te molesta que se repita una y otra vez que Cristo Jesús vino al mundo para que tú seas salvo, lo que necesitas es que el Señor obre en tu corazón y que te cambie, que te dé oídos para oír. Ahora bien, si en esta mañana los que estás escuchando la palabra de la cruz como una invitación, como una extensión de brazos para abarcarte, para asirte, si lo que puedes escuchar es una dulce voz que te dice, pecador, ven a mí. Si lo que puedes entender es ese lazo de amor que te está diciendo, tu pecado es grave, eres culpable, estás a las puertas del infierno, hay condenación eterna, ten cuidado con tu alma. Y estas cosas de alerta te espabilan y te despiertan. Si en lugar de ver un murmullo molesto a tu oído, escuchas una invitación amable de parte del Señor, lo que te está diciendo es, mira, soy yo, el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, pagando por tus pecados. Ven a mí, hazme tuyo, descansa en mi obra y vive para siempre, y vive para mí. Nuestro Señor es victorioso, gloria sea a Él. No solamente que murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos para llevar a todos aquellos que han aceptado su invitación, lo han hecho suyo, porque Él será el primogénito en la resurrección, en los cuales tú le seguirás para la eternidad. Amén.